¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM aquí en Tizayuca. Pues vamos a orar para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, en este día, Padre, que nos permite, Señor Santo, amanecer, Señor, nos permites abrir nuestros ojos a un nuevo día. Y con él, Señor, muchas oportunidades, Padre, oportunidades, Señor, de enmendar nuestros pasos, Señor, por el camino correcto que eres tú, Señor, de ponernos a cuenta, Señor, con aquellos, Padre, con los que tengamos problemas, Padre Santo, con los que llegamos a tener problemas irreconciliables, Señor, que hagamos conciencia, Señor, y que nos pongamos a cuenta, Señor, que demos perdón y que otorguemos el perdón, Señor, que también pidamos perdón, Señor, es muy importante, Padre. Gracias, amado Dios, porque también tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas contigo. Padre, te doy gracias en este día por la vida de todos y cada uno de mis hermanitos, Señor, que como cada lunes, Señor, están ahí fieles, Señor, a esta hora, Señor, a conectarse, Señor, para escuchar, Señor, están al frente de su aparato receptor, para escuchar, Señor, el estudio del día de hoy. Padre, te doy gracias también por los amigos y amigas, Señor, que han permanecido fieles, Señor, escuchando esta estación, Señor. Yo te pido, Padre, por todos aquellos, Señor, que de manera diferida, Señor, han de escuchar este estudio a través de las redes sociales, Padre, a través de Facebook, YouTube, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Yo te pido, Padre de la Gloria, que tu palabra, Señor, impacte, Señor, sus vidas, Padre, que quede, Señor, establecida tu palabra en la mente y en sus corazones, Señor. Y además, Señor, que la pongamos por obra, Padre, porque de nada sirve, Señor, atesorar y atesorar tu palabra y no ponerla por obra, Señor, no tiene ningún caso, Señor. Aquí, Señor, lo importante, Señor, es alimentarnos cada día de ti y poner por obra lo que tu palabra dice, Señor. Padre, te doy gracias por este tiempo y te pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, se ha echado fuera, Señor, todo obstáculo, Señor, todo aquello, Señor, que quiera venirnos a distraer, Señor, y robar nuestra atención, Señor, en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera, Señor, para poner toda nuestra atención, Señor, para que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, Padre Santo, a fin, Señor, a fin de que seamos cada día, Señor, más perfectos conforme a tu palabra, Señor. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, llenando mi vida, Señor, y que sea tu espíritu recordándome, Señor, enseñándome, Padre Santo, y que no me haga yo ni a derecha ni a izquierda, sino que hable única y exclusivamente lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén. Pues vamos a comenzar el estudio del día de hoy, amados hermanos. Eh, Creo que hemos estado teniendo estudios muy importantes, estuvimos viendo anteriormente a este estudio, a estos estudios, estuvimos viendo, ¿verdad? Que lo importante que es tener un guía, un guía que conozca el camino, un guía que nos conozca totalmente, porque esa es la guía que necesitamos y esa guía necesitamos también un perdón y ese perdón nos lo puede otorgar precisamente nuestro guía, nuestro maestro, Jesucristo. Y necesitamos a alguien en que confiar, necesitamos su presencia cada día, necesitamos tener gozo todo el tiempo, pero ese gozo que solamente Dios nos puede dar a través de la obra expiatoria de Jesucristo. Él es el guía, el perdón que necesitamos, ese perdón que no tenemos que llevar a cabo una y otra vez a través de ritos para alcanzar el perdón. No, Señor Jesús hizo ese sacrificio una vez y para siempre, y cuando tú y yo venimos a pedirle perdón al Señor, a
enfrentar nuestra amarga situación de saber que estábamos destinados a la perdición, venimos a Él y entregamos nuestras vidas, nuestros corazones y le expusimos nuestra condición. Él nos otorgó el perdón y ahora somos hijos. Y si hijos, dice la palabra de Dios, también herederos y herederos y coherederos con Jesucristo. Y tenemos un lugar celestial esperándonos allá, allá en la eternidad, porque ahora sabemos, ¿verdad?, cuál es nuestro lugar en la eternidad y ese lugar lo tenemos allá con Jesucristo, porque fue a prepararnos ese lugar. También hemos estado viendo y hablando sobre nuestro Dios que es sumamente supremo porque Él es el creador, el sustentador, el redentor de nuestras vidas. Y sabemos que no hay otro Dios como Él, no hay otro. Dice su palabra que fuera de Él no hay Dios. Él es Dios y nada, nada, ningún otro Dios hay fuera de Él. También vimos que Dios, empezamos a ver los mandamientos y empezamos a ver cómo el Señor nos dice, yo soy tu Dios y fuera de mí no hay ninguno. Y nos dice de cómo Él no acepta que tengamos imágenes. Y hablamos sobre imágenes y que no solamente pueden ser dioses, ¿verdad? No solamente esas imágenes de yeso, de oro, de madera, de plata, sino además también a veces hay cosas en nuestras vidas que se constituyen o un culto de adoración en nuestras vidas y puede ser la familia, los amigos, una profesión, un equipo de fútbol, un artista y que necesitamos quitar todas esas imágenes, todos esos objetos de adoración que hemos puesto por encima del Dios vivo. También aprendimos que Dios es un Dios, su nombre es sagrado y que no podemos hablar, nombrar el nombre de Dios a la ligera, mucho menos para hacer bromas o chistes de mal gusto, porque dice su palabra que Él no va a tomar por inocente a todo aquel que tome su nombre en vano, mucho menos, ¿verdad? Aquellos que maldicen su nombre. También hablamos de que el Señor nos ha dicho que Él hizo, la palabra de Dios nos habla de cómo Él hizo la tierra y todo lo que vemos en 6 días y el séptimo día descansó de toda su obra. Y Él nos pide que de esa misma manera nosotros hagamos toda la obra de nuestro trabajo, lo que tengamos que hacer durante los 6 días, pero el séptimo día es descanso, descanso para no solamente físicamente, sino también para venir a la presencia de Dios y presentarle nuestra vida, que durante ese día sufrimos batallas, sufrimos situaciones y que Él nos mantuvo sostenidos con su preciosa mano y venimos delante de su presencia a buscar ese descanso, a darle gracias por todas sus misericordias, por todas sus bendiciones que cada día el Señor derrama sobre nuestras vidas. Y hablamos también, ¿verdad?, de que debemos amar a nuestros prójimos, porque así lo dicen los 10 mandamientos, lo dice la palabra, de que dice que debemos amar a nuestro prójimo y obviamente el honrar a nuestros padres es también amar a nuestro prójimo, no debemos de matar, no debemos cometer adulterio, no debemos de robar, ¿verdad? Y todo ello lo aprendimos de que si nosotros amamos a Jesús, si ya le hemos recibido como único suficiente Salvador, hablábamos, ¿verdad? De que la palabra de Dios nos habla desde el Antiguo Testamento, dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y llegamos al Nuevo Testamento y vemos a Jesús hablando de ese mismo mandamiento, diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, este es el primer y gran mandamiento, dice Jesús. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Amén. Entonces, si amamos a Dios por sobre todas las cosas y caminamos sobre las pisadas de Jesús, indudablemente amaremos a nuestro prójimo y pues le honraremos a nuestros prójimos y también caminaremos delante de Dios sin murmuraciones, no hablando falso testimonio contra nuestro prójimo, no codiciaremos las posesiones y las cosas que tenga nuestro prójimo. Esto lo estuvimos viendo y vimos que los 10 mandamientos es el carácter de Dios, es lo que Dios nos marca y que nos los da el Señor, estos 10 mandamientos, para que nosotros podamos ver en qué estamos fallando. Es un reconocimiento del pecado, el encontrarnos en esa tabla de 10 mandamientos nos lleva a la conclusión de que si hay uno, dos o tres en los que estamos fallando, estamos cometiendo pecado y Dios quiere que vengamos a Jesús para que podamos poner a Dios por sobre todas las cosas y también amar a nuestro prójimo. Y en eso dice la palabra, está resumida toda la ley. Amén. Y hemos estado hablando sobre el carácter de Dios, ¿verdad? Sobre algunos atributos de Dios. Y ya vimos su omnipotencia, vemos que Dios es un Dios omnipotente, que todo lo puede para Él. No hay, eh, eh, no hay algo que Él no pueda hacer. Dice su palabra que para el hombre, ¿verdad? Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Tenemos un Dios todopoderoso, que si vemos el universo, vemos todo el planeta, este hogar que Dios creó, formó y adaptó para cada uno de sus hijos, pues podremos ver su grandeza, cómo Dios estableció límites, cómo Dios formó de tal manera los cuerpos celestes, cómo Dios les dio una orden a la naturaleza y esa orden la continúan obedeciendo hasta el día de hoy. Él creó no solamente todo lo que vemos, sino nos creó también a nosotros, creó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra. Amén. Pero también cuando el hombre desobedeció, vimos que se apartó, hizo lo que él decidió, porque Dios nos hizo, ¿verdad? Con un libre albedrío, con una libre decisión. Él no hizo robots. Por eso vemos actualmente a mucha gente desechando a Dios de sus vidas, dándole la espalda a Dios, porque Dios no hizo robots. Dios nos hizo con una libre decisión, decidir, seguir, servir, adorar a nuestro Creador, aquel que sustenta nuestras vidas todos los días y que cada día nos otorga bendiciones. Cada día dice la palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Aún contra aquellos que dan la espalda a Dios, Dios hace salir su sol. Les sigue dando la oportunidad de volver su rostro a su Creador, de venir a Él y reconocer su condición de pecadores y reconocer que necesitan ser perdonados. Él es todopoderoso. Él envió a Jesús para rescatarnos de ir rumbo al infierno. Y está en cada ser humano reconocer su condición y venir a Él. El tiempo se acaba y se va a acabar ese tiempo de gracia para aquellos que no quieren escuchar a Dios, que no quieren venir a reconocer su condición de pecador. También vimos la omnipresencia de Dios. Vimos, ¿verdad? Que Dios es un Dios omnipresente que está en todas partes. Puede estar a un extremo del mundo y hasta el otro extremo y puede estar con nosotros y puede estar con cada predicador, con cada misionero, con cada persona que sale a dar el mensaje de vida, el mensaje de salvación, el mensaje que trae vida, que es que Jesucristo murió en esa cruz para darle el perdón al pecador y poderle darle vida eterna.
Entonces vemos a un Dios omnipresente, que no podemos escondernos de su presencia y que se encuentra en todas partes, que podemos escondernos de todo mundo, del pastor, del papá, de la mamá, del hermano, del tío, del primo, del esposo, de la esposa, pero que de Dios no podemos escondernos, porque sus ojos lo ven todo, lo escudriñan todo. Él está en todas partes y está viendo lo que el pecador, las personas malvadas hacen, pero también ve lo que hacen sus hijos cada día, sea bueno o sea malo. Y vimos también la omnisciencia de Dios, el que Dios tiene el conocimiento de todo. No hay nada que Dios no conozca. Dios conoce todo de la ciencia, Dios conoce todo del universo, Dios conoce todo del hombre, Dios conoce todo de la naturaleza, Dios conoce el pasado, el presente y conoce el futuro, conoce el final de todas las cosas. Él es sabedor de todas las cosas. Él ve nuestro camino, si andamos haciendo las cosas correctas, si hacemos las cosas mal. Conoce nuestros pensamientos, conoce las tribulaciones por las que pasamos, conoce también cuando el enemigo, ¿verdad? Nos pone una tentación, cuando tenemos tentaciones y cuando decidimos no ceder a la tentación porque clamamos a Dios, y también conoce cuando cedemos a la tentación. Hoy vamos a conocer otro atributo de Dios que es muy importante y que es su sabiduría. La sabiduría de Dios es grande, es extensa, es muy, muy grande. Nosotros nunca podremos alcanzar su sabiduría. Mira lo que dice en Primera de Timoteo 1:17. Dice Primera de Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense en qué clase de Dios creemos, en un Dios que todo lo sabe, que todo lo sabe, perdón, que es Rey eternamente por los siglos. Él es inmortal. Él no conoce ni principio ni final porque Él es eterno. Él existe desde la eternidad. Él no, Él es inmortal. Él es invisible. No lo podemos ver con nuestros ojos físicos, pero ahí está. Lo podemos ver en cada una de sus obras y Él está ahí. Cuando clamamos a Él, ahí está. Y Él merece honor y gloria por los siglos de los siglos. La naturaleza, su creación lo adora. ¿Por qué no hemos de adorarle nosotros, que somos su máxima creación? Su máxima creación es el hombre. Debe de adorarle, debe de glorificarle, debe de honrarle. Y mira lo que dice también en Job 12, del 13 al 16. Mira lo que dice la palabra de Dios. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruye la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Amén, gloria a Dios. Fíjate qué maravilloso. Dice la palabra de Dios que con Dios está la sabiduría. Su sabiduría es grande, extrema, extraordinaria. Y dice que suyo es el consejo. De Él viene el consejo sabio. Cuando nosotros venimos a Él y buscamos su consejo, Él nunca nos va a dar un consejo errado. Él siempre nos va a dar el consejo que nos lleva a la perfección, que nos lleva a hacer lo correcto. Y dice que también en Él se encuentra la inteligencia. Él nos da la inteligencia para hacer uso correcto de ella, no para hacer uso incorrecto, como lo vemos, ¿verdad? Vemos gente haciendo uso incorrecto de la inteligencia. Y dice también que si Él derriba, lo que Él derriba nadie
podrá levantarlo. No habrá quien edifique ahí. Lo podemos ver en el lugar donde Dios destruyó Sodoma y Gomorra. No ha habido quien pueda edificar en ese lugar porque es un lugar infértil, un lugar que fue maldecido y que por lo tanto se convirtió en un lugar infértil. Entonces, cuando Él derriba, no hay quien edifique. Él encerrará al hombre y no habrá quien lo saque. No habrá quien le abra, porque cuando Dios cierra una puerta y encierra, no hay quien pueda abrir esas puertas. Cuando Dios envíe al pecador que no quiere arrepentirse y sea enviado al lago de fuego por haber insistido en sus malas obras, no habrá quien lo saque de ahí. Y no es que Dios quiera enviar al hombre al infierno, sino que el hombre está determinando a dónde quiere pasar la eternidad. Y dice que si él detiene las aguas, todo se seca. Podemos verlo, ¿verdad? Allá en África, cuánta sequedad en grandes extensiones de tierra hay y en muchos lugares de la tierra está sucediendo. Y eso es producto, consecuencia del pecado, porque el hombre ha hecho mal uso de lo que Dios puso en nuestras manos para administrarlo de manera correcta. Y dice también si Él envía las aguas, destruyen la tierra. Hay una inmensa destrucción, lo podemos ver cuando caen esas tormentas, esas trombas que caen en la tierra. Vemos cuánta destrucción hay, lo podemos ver en las noticias, ¿verdad? Cómo el agua corre desenfrenadamente y destruye todo a su paso. Y dice, con él está el poder extraordinario, y que no hay nada ni nadie, no hay poder sobre la tierra que pueda superar el poder de Dios, porque todo poder es limitado. Aún el mismo Satanás, Dios le otorgó un poder limitado. Jamás va a poder tener el poder de Dios. Por eso fue echado del cielo, porque Él es creación. Dios lo creó. Dios lo creó. Él no se creó a sí mismo. Él fue producto de las manos de Dios. Él lo creó y su poder es limitado. Amén. Y dice además, y la sabiduría perfecta, la sabiduría del bien, la sabiduría para hacer lo que a Dios le agrada. Amén. Y dice que suyo es el que yerra como el que hace errar. ¿Qué quiere decir esto? Que Él creó tanto al que yerra, al que no quiere hacerle caso, al que constantemente quiere estar en el error, y así también Él creó al que comete errores por el que lo hace errar. Toda la naturaleza, todo lo que vemos, el mundo entero es suyo porque Él lo creó, y lo que en Él habita también es suyo, tanto los buenos como los malos, y un día estaremos delante de su presencia dando cuentas de nuestras vidas, que hicimos el tiempo que nos permitió vivir en esta vida, qué hicimos, y vamos a tener que declarar lo que hicimos, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, esto es muy importante, hermanos, que Dios es un Dios sabio. La sabiduría de Dios significa que tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados por mejores medios posibles. Dios es un Dios sabio, y Él, esta sabiduría, la tiene todo el poder para aplicarla de la manera correcta, de aplicar los conocimientos de la manera correcta para los propósitos correctos que Él quiere para sus hijos, para todo aquel que venga a sus plantas, y realizar esos propósitos maravillosos que tiene para cada persona que viene a Él, y que los puedan realizar de la mejor manera y por los mejores medios, que es a través de la palabra, del conocimiento de su palabra. Dios, solo Él
es sabio. Mira lo que dice Hebreos 4:13. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Todo lo que nosotros vemos y conocemos, el Señor ya lo conocía desde los antiguos tiempos. Toda la profecía. Este libro es la profecía, es la palabra de Dios y en él está contenido desde lo que el Señor creó desde principio, que creó los cielos y la tierra, hasta la conclusión de este mundo, porque él pudo ver desde el principio que creó al hombre cómo el hombre iba a desobedecer y cómo iba a ser, y nos está hablando, nos da una narrativa en su palabra de todo lo que el hombre desechó y que de continuo el hombre quería hacer el mal y que sin embargo hubo un puñado de hombres que fueron sensibles a su voz y que vinieron a él. Y también está esa narrativa en la palabra de ese puñado de hombres que trastornaron el mundo, así como su hijo maravilloso que vino a trastornar el mundo, vino a trastornar la sabiduría y el entendimiento de muchos hombres que se cegaron a sus necedades. Él es sabio y él es perfecto. Y también podemos ver en Hechos 15:18, dice el Señor que hace conocer todo desde los antiguos tiempos, ¿verdad? Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? Nos dice en Hebreos 4:13 y en Hechos 15:18 nos habla de que Él hace conocer todas las cosas. Nada hay encubierto para Él. Él todo lo sabe. Y mira lo que dice también en el Salmo 139, 6 al 7. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el salmista, porque reconoce su sabiduría limitada, aunque David era un rey sabio y entendido y que era conforme al corazón de Dios, su entendimiento tenía límite, su sabiduría era limitada. Cuando venimos a Dios, vemos cuán limitados somos como seres humanos, cuán limitados somos en nuestro entendimiento y en nuestra sabiduría humano. Es tan alto que no lo podemos entender. Por eso el mundo se la pasa haciendo deducciones absurdas de todo lo que ve, porque no pueden entender que hay un Dios todopoderoso que hizo todo lo que vemos. No lo pueden entender. Y dice además que es tan sabio y es omnipresente, que está en todas partes. Dice que a dónde podremos huir de su espíritu, si el espíritu todo lo escudriña. Y dice también, ¿a dónde huiremos de tu presencia? No podremos ir a ningún lado sin que Él no lo sepa. Quizá puede haber grandes hombres sabios, ¿verdad? Hay hombres que incluso les dan el premio Nobel por su gran inteligencia. Podemos ver hombres, ¿verdad? Que tienen un conocimiento tremendo, ¿verdad? Que conocen, vemos, por ejemplo, ¿verdad? Niños sabios, ¿verdad? Que a una corta edad ya están hasta en la universidad de tanto conocimiento que hay en sus mentes, pero estos no pueden sobrepasar la sabiduría de Dios. Podrán haber hombres sumamente sabios, conociendo muchas cosas de la ciencia, pero jamás podrán exceder la sabiduría de Dios, por más de que ellos se esfuercen en estudiar y querer conocer, jamás su mente les dará para tener el conocimiento de Dios. Nunca jamás lo van a lograr. Dios, como sabio, jamás comete un error. Habrán hombres muy sabios, pero que cometerán
errores. Lo vemos, ¿verdad? En esos hombres que dicen que hacen descubrimientos, pero para llegar a ciertos descubrimientos cometieron muchos errores. Pero Dios no comete errores. Él es tan sabio y perfecto que jamás se equivoca, jamás comete errores, jamás da un mal paso y jamás tiene que arrepentirse de todo lo que hace. Un hombre puede tener mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Debemos de aprender, hermanos, del sabio de los sabios, el cual es Dios, para que nosotros tengamos la sabiduría verdadera. Dice el Señor Jesús en su palabra, dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a aquel que puede dar mucho más de lo que nosotros le pedimos. Él nos lo puede dar. Si nosotros venimos a Dios y le decimos, Señor, dame de tu sabiduría, abre mi entendimiento para comprender tu palabra como tú quieres que la entienda, y Él nos dará de su sabiduría. En toda la creación, te decía yo hace un momento, podemos ver la grande sabiduría de Dios, de cómo Dios en su inmensa sabiduría puso el sol en el cielo y ese sol permanece ahí, ¿verdad? Cumpliendo con lo que Dios le dijo, ¿verdad? De señorear durante el día. Y cómo está ahí y no se cae, no se derrumba, porque Dios estableció límites y Dios dio órdenes a cada cuerpo celeste, estableció la luna, estableció las estrellas, puso estrellas en la expansión de los cielos. Él hizo cosas extraordinarias, separó las aguas, los mares y les puso límites. Dios dijo con sus labios que se hubiera árboles, que hubiera naturaleza, que hubiera árboles frutales conforme a su género. Creó los animales, creó las aves, los animales marinos, los grandes monstruos marinos. Él hizo todo lo que vemos y que el hombre hasta el día de hoy sigue investigando y pensando cómo es que pasó todo esto, y llegan a conclusiones totalmente erróneas. Se juntan los hombres sabios para encontrar conclusiones y llegan a conclusiones erróneas, porque la palabra de Dios nos habla de que un Dios todopoderoso creó todo lo que vemos, incluso al ser humano. Mira lo que dice Proverbios 3:19. Proverbios 3:19 al 20 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Amén. Dios lo creó todo perfecto, hizo el hábitat perfecto para su creación, el hombre y la mujer. Pero nosotros nos hemos encargado de destruirlo, tanto que ya está el hombre buscando vida, lugar, otro mundo propicio para ir a destruirlo también, porque a eso va el hombre, a destruir, es depredador. Este mundo no lo estamos terminando y ahora queremos ir a destruir otros. Y dice también en Jeremías 10:12, 12 al 13, dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Amén. El Señor lo creó todo. Y cuando vemos esos relámpagos, ¿verdad? Que llegan a veces a sonar tan fuerte que nos estremecen. Dios lo creó.
Dios creó todo lo que vemos. Y nuestro entendimiento, nuestra sabiduría de hombres limitados, no alcanzamos a entender toda la grandeza de Dios, todo su poderío. Amén. La creación resplandece con las evidencias de su sabiduría grandiosa y maravillosamente perfecta en todos sus arreglos y adaptaciones. Asombrosas es la armonía y belleza de la creación, que arranca grandes palabras de admiración. Vemos la sabiduría de Dios en la creación porque Él estableció las estaciones del año. Fíjate qué maravilloso. Y esto es verdad, hermanos. Yo me maravillo cuando volteo al cielo y veo su grandeza, cuando veo esos preciosos documentales, ¿verdad? Donde se ve la naturaleza en toda su esplendor. Me maravillo de ver el gran Dios en el que yo creo y en el que hay muchos, muchos como yo que creen en ese grandioso Dios creador, llena de sabiduría, y que vemos todo, vemos esa hermosa luna cuando sale en todo su esplendor y se ve tan grande, cuando vemos el sol tan maravilloso, ¿verdad? Que no ha dejado de calentar, que Dios le dio una orden y que hasta el día de hoy sigue calentando al ser humano. ¿Verdad? Vemos esa luna que sale todas las noches a alumbrar. Es algo maravilloso, esas noches estrelladas y preciosas, cuando vemos esas hermosas cascadas, esa naturaleza preciosa, esos animales que parece como el Señor los hubiera creado con un pincel y les hubiera pintado sus plumajes tan maravillosos, esos animales enormes. Podemos ver esos enormes elefantes aún, porque hay animales grandes, como los dinosaurios, ¿verdad? Esos monstruos marinos que ya no existen, pero que algún día existieron, pero que aún vemos, ¿verdad? Por ejemplo, los elefantes. Vemos tantas cosas tan extraordinarias que Dios hizo y cómo las formó con su sabiduría, cómo estableció las estaciones, ¿verdad? Cómo podemos tener, ¿verdad? Un tiempo maravilloso de primavera, un tiempo maravilloso de verano, un tiempo maravilloso de otoño, un tiempo maravilloso de cada una de las estaciones. Dios es extraordinario, hermanos. Creó las 4 estaciones del año con una perfección y vemos, ¿verdad? Cómo cae la nieve, cómo todo, la lluvia, hermanos, todo lo estableció Dios de una manera maravillosa. Mira lo que dice el Salmo 74:17, dice: tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano, el invierno, tú los formaste. Amén. Él creó el verano, el invierno, el otoño, la primavera. Él es maravilloso. Y todo lo hizo para su creación, para sus hijos. Amén. Gloria sea al nombre del Señor. Yo no puedo entender cómo el hombre inicuo, el hombre perverso, se aferra a decir que no hay Dios, a decir que todo esto fue obra de la casualidad, obra de una explosión. Es absurdas sus deducciones. Y vemos la redención humana demuestra la sabiduría de un Dios maravilloso, porque cuando Él creó todo, Él pensó también al ver cómo, al ver Él en su sabiduría todo lo que iba a suceder, el Señor creó una manera de atraernos a Él nuevamente a través de su Hijo Jesucristo. Creó un plan perfecto y Jesús en su inmensa misericordia y sabiduría dijo: yo voy, yo me entrego, yo vuelvo a amistar al hombre contigo, Padre eterno. Y Él entonces viene, mira lo que dice Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Fíjense, hermanos, amigos que nos escuchan,
El evangelio no fue dado a los ángeles para que lo vinieran a predicar. El evangelio fue dado a sus hijos, a todos aquellos que venimos al Señor y que formamos parte de su gran familia. Nos da esa preciosa comisión de salir y predicar, de llevar el evangelio a toda criatura, a las naciones y enseñarles todas las cosas que Él nos ha enseñado a través, por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios aquí, dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, no es para sí mismos, sino es para salir y predicar el evangelio por medio del Espíritu Santo. Para eso Jesús envió el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos diera esa autoridad de salir a predicar y que nosotros prediquemos y que el Espíritu Santo abra el entendimiento de estas personas y reconozcan que necesitan ser salvados porque van caminando rumbo al precipicio, rumbo a la perdición eterna. Y mira también lo que dice Efesios 3:10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira lo que acaba de decir aquí Efesios 3:10, dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios, las diferentes formas en las que el Señor nos da su sabiduría, esa sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de aquellos que conformamos el cuerpo de Cristo y que formamos la iglesia en toda partes del mundo. Existen comunidades de fe que siguen al Dios verdadero y que han recibido a Jesucristo y que predicamos el evangelio y que formamos la iglesia de Cristo. Nos ha dado el Señor la sabiduría a través del Espíritu Santo y del conocimiento de su palabra para predicar, para dar a conocer, dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Venimos porque hay potestades, hermanos, que se interponen para que nosotros no demos el evangelio. Necesitamos salir a hablar, a hacer esto que estamos haciendo, dar a conocer y dar a conocer a aquellas personas que están siendo cegadas por el enemigo y que no quieren escuchar y que creen que están creyendo en un Dios pagano, un Dios que no los va a llevar a ningún lado porque esas imágenes ni oyen, ni ven, ni hablan, ni nada, ni pueden caminar. Son objetos. El único Dios que nos puede llevar a la salvación y a la verdad es Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podemos llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. No hay nadie, no hay virgen, no hay papa, no hay nadie, no hay purgatorio, no hay oraciones que nos puedan llevar si no hemos recibido a Cristo, si no hemos conocido, si no hemos aceptado, si no hemos aceptado nuestra condición de pecadores. Amén. Si fue extraordinario crear un mundo de la nada, porque Él creó un mundo de la nada. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:1, que en el principio Dios creó los cielos y la tierra y todo estaba desordenado y vacío. Y Él comenzó a formar todo lo que vemos. Él creó todo lo que vemos. Y si eso es extraordinario, mucho más extraordinario fue redimir a la humanidad condenada a la perdición, condenada a un lugar oscuro y sin Dios. Él, como te decía yo hace un momento, él planeó, formuló
el plan de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y como ellos están en unidad, dijo Jesús, yo voy. Yo no me quitan mi vida, sino que yo la entrego porque yo quiero amistar a la raza humana, a esa creación de mi Padre, a que vuelvan su rostro a Él a través de mí, a través de su Hijo, a través de Jesús. Y grande, mucho, muy grande es este misterio de la piedad, de la misericordia de Dios, de la redención enteramente realizada por Dios para que nadie se jacte delante de su presencia, para que nadie venga delante de la presencia de Dios y diga, es que yo porque soy muy bueno, porque yo no le hago daño a nadie, porque yo hago obras de misericordia, porque yo me he ganado el cielo con todas las limosnas y con todas las bondades que hago, porque yo soy tan bueno que me lo merezco. No, nadie merece la salvación, dice su palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los pecadores están destituidos de la gloria de Dios, pero dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y a través de su sacrificio, dice la palabra, somos salvos. A través de ese sacrificio, cuando reconocemos que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces venimos a Jesús, le recibimos como nuestro salvoconducto, le recibimos como el único que puede llevarnos hasta el Padre y que nos perdona y nos limpia, nos justifica, y ahora podemos ir al Padre y hablar con Él. Amén. Eso, ese grande misterio, ese plan de salvación, porque ningún padre daría a su hijo en rescate de nadie, ¿verdad? Pero Dios eterno dio a su hijo. Y Jesús se otorgó a sí mismo y dijo, yo voy, porque no iba a encontrar Dios entre los humanos alguien que quisiera dar su vida, porque somos egoístas. Pero Jesús dijo, yo voy y entrego mi vida. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que no solamente basta con creer, sino confesar. Tenemos que confesarlo, decirle al mundo, ahora creo en Jesucristo porque Él ha perdonado mis pecados y ahora he sido justificado y ahora pertenezco a la familia de Cristo, al ejército de Dios y ahora saldré a hablarle a otros para que sean alcanzados como yo fui alcanzado por la misericordia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo. Amén, porque creemos y confesamos. Y cuando confesamos es porque salimos a decirle a otros que todavía su sangre es poderosa, porque su sangre tiene poder para salvar, para limpiar, para justificar. Amén. Grande, grande es ese misterio de la salvación. Y nadie podrá jactarse y decir, yo merezco la salvación, merezco irme al cielo porque soy la mejor persona. No, nadie merece el cielo. Y si vamos a ir allá, solamente es a través del sacrificio de Jesucristo. Eso es lo único que nos hace aptos para ir al cielo, el sacrificio de Jesucristo, no nuestras obras, porque todo lo que nosotros hagamos son como trapos de inmundicia, dice su palabra. Nada que nosotros hagamos puede sustituir la obra expiatoria de Jesucristo. Amén. Todas las obras buenas que podamos hacer es una consecuencia natural de nuestra nueva naturaleza cuando venimos a Cristo Jesús. El estudiar este atributo de Dios, de su sabiduría, este hermoso atributo de Dios, de su sabiduría, debe de conducirnos a adorar a un Dios porque Él
lo excede todo con su sabiduría. Su sabiduría es infinita y profunda y nadie, absolutamente nadie, podrá comprender en su totalidad la sabiduría de Dios. Dice el Salmo 77:9, ¿ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? No, ¿verdad? Dios no ha olvidado el tener misericordia. Porque te decía yo hace un momento, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Aunque el hombre sea malo de continuo, aunque el hombre sea rebelde, aunque el hombre niegue la existencia de Dios, Dios le permite su salud, Dios le permite tener sol, Dios le permite muchas cosas. Amén. Porque su misericordia es grande y cada día le presta vida a Dios a ese hombre inicuo para que tenga la oportunidad de arrepentirse, para que no vaya a un lugar de tormento. Por eso es que, amados hermanos, los invito a que adoremos a Dios por su grande sabiduría, por su omnipotencia, por su omnipresencia, por su omnisapiencia. Él lo sabe todo. Amén. Porque gracias a su sabiduría es que estamos aquí, hermanos. Adorémosle por esa inmensa sabiduría que lo llevó a crear ese plan de salvación con perfección. Y ahora hemos sido beneficiados con esa inmensa sabiduría a través del sacrificio de Jesucristo. Y pedirle a Dios que nos dé de esa sabiduría, de la sabiduría celestial, de su sabiduría, que la comparta con nosotros, para que así nosotros seamos sabios y hagamos las cosas que a Él le agradan que hagamos. Él no se empobrece cuando nos da de su sabiduría, porque su sabiduría es inagotable. Y Él, cuando nos da de su sabiduría, se abre nuestro entendimiento para hacer lo correcto a través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu, Él guía nuestras vidas y nos dice, por aquí sí, por acá no. Él nos lleva a hacer lo correcto. Mira, vámonos a Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjate qué tremendo, ¿no? Un rey pidiéndole a Dios sabiduría, sabiduría para gobernar. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, pedirle a Dios sabiduría y decirle, Señor, dame un corazón entendido para hablarle a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿cómo podremos, Señor, gobernar este pueblo tan grande? ¿Cómo podremos ser un pueblo grande sin sabiduría tuya? ¿Cómo podremos ser un pueblo sabio para hablarles a otros de ti, Señor? Con entendimiento, con discernimiento de tu espíritu. Solamente con el discernimiento del Espíritu Santo podremos hacerlo. Mira, vámonos a Santiago 1:5 y dice lo que te decía yo hace un momento. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y nos será dada. Si no tenemos sabiduría de Dios, porque podemos tener sabiduría humana, hermanos, porque Dios hizo al hombre inteligente, hizo al hombre con sabiduría humana, pero a veces el hombre ocupa su inteligencia humana y su sabiduría humana que Dios puso en el hombre para hacer las cosas malas, para hacer cosas indebidas. Pero debemos de pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría para que la sabiduría humana que puso en nosotros se alinee con su sabiduría y hagamos lo correcto, hagamos lo que a Él le agrada y entonces hablemos lo que la palabra dice sin torcerla, sin tergiversar lo que dice su palabra y llevarla
al perdido, llevarla a aquel que no conoce del Señor. Amén. Hasta aquí, amados hermanos, pues nos vamos a quedar y la próxima semana estaremos hablando de otro tema que es sumamente importante, que es otro atributo de Dios, que es su santidad, la santidad de Dios. Hoy vimos la sabiduría de Dios e hicimos un recuento de todo lo que hemos visto y vemos que Dios es perfecto, que todo lo hace perfecto. Cuando Él nos dio los 10 mandamientos, los dio para el conocimiento de pecado, porque si alguien no nos dice que esto está mal, lo seguimos haciendo, pero Dios, que es sabio, hizo los 10 mandamientos y dijo, esto y esto y esto y esto que está aquí, no lo deben de hacer porque esto me desagrada. Y nos dice el Señor, ¿verdad? Yo soy tu Dios, fuerte, poderoso, celoso, y no admito que tengas imágenes, no admito que tengas otros dioses fuera de mí. Solo yo, porque yo soy tu creador, soy tu Dios, que te sustento cada día con la diestra de mi mano. Y que todo lo que ves lo hice para ti, para que tengas un lugar hermoso donde habitar. Por eso es que Dios no tolera. Es como si nosotros, ¿verdad? Tenemos un padre terrenal que nos viste, nos calza, nos da un hogar y vamos y le damos las gracias al vecino. Y el Padre, ¿verdad? Nuestro va a decir, oye, pero si yo soy el que te he visto y te calzo y el que te tengo un techo donde te cobijes, una cama caliente, y tú vas y le das las gracias al vecino, pues así sucede con Dios, ¿verdad? Él hizo este mundo maravilloso para que nosotros lo habitemos. Nosotros, ¿verdad? Él creó todo lo que vemos para nosotros. Le dijo el Señor a Adán, ¿verdad? Que todo lo que hizo, dijo, señoréalo, gobiérnalo, administralo de manera correcta. Todo lo hizo para nosotros, pero nosotros en la desobediencia de Adán y que nos heredó ese pecado de desobediencia, lo seguimos haciendo. Queremos seguir gobernando nuestras vidas a nuestro antojo, aunque a Dios no le agrade lo que estemos haciendo. Él nos creó para hacer cosas correctas, cosas buenas, pero dice su palabra, pero el hombre, desde que pecó, de continuo, él siempre quiere hacer lo incorrecto, quiere hacer lo malo, quiere pecar. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, dice el Señor Jesús. Para eso he venido, para deshacer las obras del diablo, porque él, desde el principio, ha sido mentiroso. Por eso fue echado del cielo, por mentiroso, por atrevido, por soberbio, por orgulloso, por querer ser más que su creador. Y eso quiere hacer el hombre hasta el día de hoy, quiere ser más que su creador, quiere incluso ya crear vida. Y eso solo le corresponde a Dios. Amén. Entonces, hasta aquí llegamos hoy, amados hermanos. La próxima semana continuamos con este estudio tan maravilloso que estamos viendo de los atributos de nuestro maravilloso Dios. Estos estudios están hermosos, nos edifican y nos enseña a conocer aún más a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a aquel que nos sustenta con la diestra de su mano. Vamos a orar para concluir este tiempo de estudio, amados hermanos. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo de estudio, Señor. Gracias, Padre, porque cada día te conocemos más, Señor. Cada día sabemos más y más de ti, Señor. Hoy, Señor, aprendimos de tu sabiduría, que es infinita, Señor, porque es eterna, Señor, porque no tiene principio ni final, así como eres tú, Señor. No tienes principio ni final, Señor. Tú eres eterno y habitas en la eternidad, Señor.
Todo en ti es grande y extraordinario, Señor, tanto que nuestro entendimiento no puede comprender las obras de tus manos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, y te pedimos cada día que nos dé sabiduría de lo alto, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, habite, Señor, en cada área de nuestra vida, Señor, para que nos dé entendimiento y para que guíe nuestras vidas, Señor, para que tengamos cada día fruto del Espíritu, Señor, para que no tergiversemos tu palabra, Señor, sino que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve y nos conduzca a toda verdad, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos en la fe y por los amigos, Señor, que cada lunes se conecta, Señor, y que fielmente, Señor, escuchan los estudios de los lunes, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada una de sus vidas, Señor. Yo te pido una bendición especial para cada persona, Señor. Que tu palabra, Señor, se establezca en sus mentes, en sus corazones, Señor, y que pongamos por obra tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta estación de radio que es una herramienta maravillosa que tú has puesto en manos, Señor, de nuestro hermano Héctor Islas y de su esposita Gisela. Padre, bendícelo, Señor. Dale sabiduría de lo alto, Señor, para seguir, Señor, administrando de manera correcta esta estación de radio, Jaí 104.3 FM, aquí, Señor, en Tizayuca, Hidalgo. Padre, yo te pido, Señor, una bendición para todos y cada uno, Señor, de los que participamos en esta estación, Señor, compartiendo estudios, Señor, compartiendo enseñanza, Padre. Yo te pido, Señor Santo, que derrames cada día, Señor, de tu Espíritu, que cada día busquemos, Señor, la llenura de tu Espíritu, Padre, para hablar tu palabra, Señor, como tú, Señor, se la dictaste a esos santos hombres de Dios que tú escogiste para escribir las santas escrituras, Señor, que no las tergiversemos, que no desechemos tu palabra, porque tú nos desecharás, Padre, también, y que no le aumentemos, Señor, porque tú enviarás plagas, Señor, que están escritas en tu palabra a todo aquel que se atreva, Señor, a quitar, Señor, o a aumentar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo sature nuestras vidas. Gracias, Señor, por el privilegio maravilloso que me das de servirte. Gracias te doy, Señor, por la vida de mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, y por su esposita, Señor, Adriana Herrera Ortiz. Gracias, Padre Santo. Bendice sus vidas, Señor. Bendíceles en gran manera, Señor. Que cada día, Padre, su oído, Señor, sea más sensible a tu voz, Señor, y que lleven a cabo todos esos proyectos, Señor, que tú, Señor, les pones en su corazón a realizar, Padre Santo. Ayúdalos, Señor, fortalece sus vidas, dales fuerzas como las del búfalo, Padre, para llevar a cabo cada una de las enmiendas que tú pones en sus vidas, Padre. Esta comunidad de fe que tú has puesto en sus manos, Señor, que ellos las lleven, Señor, con amor, Señor, con prestancia, Padre Santo, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias por el privilegio de servirte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados hermanos, pues les doy muchas gracias, amados hermanitos, por haberse conectado. Y como cada lunes, los invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, adorando al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, a Jesucristo, su Hijo, nuestro amado y bendito Salvador, y su Espíritu Santo, el cual Él ha enviado a nuestras vidas. Ahí estamos. Me gustaría mucho verte por ahí. Mientras tanto, que nos volvemos a ver el próximo lunes a través de esta estación, que el Señor me los bendiga, que el Señor les guarde. Bendiciones.